Hola, Somos Isa, y Lu, psiquiatra, y psicóloga, pero sobre todo amigas, que saben lo que es estar de un lado y otro. del espacio terapéutico. Ojalá lo disfrutes. Porque al final, De terapeuta y loco, todos tenemos un poco. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de Terapeuta y Loco, Todos Tenemos un Poco. Yo soy Isabel, soy médica psiquiatra y estoy muy contenta de que estén por acá porque hoy les traemos un episodio más psicológico. Tenemos aquí a Lucy. ¿Cómo estás, Lucy? Hola Isa, bien y vos. Yo estoy tan contenta de haber vuelto nuevamente. Ya este es nuestro segundo día de grabación y nada, muy contenta. Buenísimo, y hoy se viene un temazo sobre el que estoy segura que muchos han oído hablar, que oyen por todo lado nombrar, y es el tema del apego. Uh-huh. Definitivamente es un temazo que yo creo que a todos, en realidad a todos de alguna manera nos afecta y nos importa en muchos aspectos de nuestra vida. Sin duda, Lucy, así que si te parece empecemos por el principio. Dale. ¿Ya? Definamos, ¿qué es el apego? Ok, hablamos de apego cuando hablamos de un vínculo entre dos personas donde hay cariño y afecto. En teoría del apego hablamos de apego entre una persona, cuando hablamos en niños, en una persona que está indefensa, un pequeñito, ¿verdad? Recién nacido o un niño chiquito con su cuidador principal, sea mamá, papá o cualquier otra figura que surja de cuidador principal. Cuando hablamos ya de apego en adultos, hablamos pues de apego entre pares, digamos, entre dos personas iguales, pero es un vínculo muy fuerte donde hay mucho afecto. Ok, y entonces este apego es algo que existe en todos los seres humanos. Uh-huh. Todas las personas nos apegamos a distintas personas, pero de una u otra forma. Uh-huh. Definitivamente, nosotros estamos neurológicamente cableados para estar conectados. O sea, esa es una realidad y eso es lo que la teoría del apego vino a demostrar. Tenemos un entendimiento a veces de apego como algo negativo. ¿Por qué? Porque cuando nos apegamos estamos hablando de un vínculo con mucho afecto y mucha conexión con la otra persona. Y eso se ha visto muchas veces como una dependencia patológica. Uh-huh. Entonces sí es importante saber que tal vez en algún episodio podemos hablar de dependencia y codependencia, uh-huh, pero esos son temas totalmente aparte. Okay. Siempre que tenemos un apego con alguien hay un nivel de dependencia, pero es una dependencia saludable. Okay. ¿Por qué? Porque siempre que amamos a alguien, compartimos con alguien, estamos totalmente conectados con alguien, dependemos un poco de esa persona. Uh-huh. No es lo mismo la dependencia que tiene un bebé con su mamá. Por ejemplo, pues ahí es una dependencia de vida o muerte, ¿sí? Con la pareja uno puede sobrevivir sin esa persona, pero sí dependes de esa persona, claro, porque se convierte en tu fuente de seguridad, uh-huh, se convierte en tu trampolín para saltar a la vida. Entonces, siempre que tenemos una relación con apego, hay un nivel de dependencia que es una dependencia saludable. Ok, eso me gusta porque, a ver, muchas veces como que pretendemos no depender de, uh-huh, alguien, ¿verdad? Como si esto fuera, no sé, una droga o, uh-huh, alcohol, ¿verdad? Donde decimos, no me puedo apegar tanto a esta persona, entonces mejor me hago un poquito para atrás y me, uh-huh, quito. Y tal vez ahora cuando entremos a hablar un poco más de los tipos de apego, vamos a entenderlo un poquito más, uh-huh, tal vez desde ahí. Pero antes mencionaste algo que me quedó sonando ahí en la cabeza y es la teoría del apego vino a... ¿verdad? Entonces, como psicoanalista que soy, a mí me gustaría saber cuándo vino y cómo fue que vino, de dónde salió esto de la teoría del apego. Ok, la teoría del apego fue creada por John Bowlby principalmente. Por ahí de los años 1920, 1930, empiezan a darse como las primeras personas que hablan de, ok, estos vínculos que se dan entre bebé y mamá son muy fuertes, son necesarios para el desarrollo de los niños. John Bowlby viene años después a empezar a hablar de la importancia del apego de los niños. John Bowlby fue psicólogo y médico inglés de familia de clase alta en Inglaterra, que yo insisto, no es casualidad que uno termine en estas carreras. Él habla en su libro que saca más adelante de un poco de su historia y las dos cosas que llaman la atención es, en esa época
se creía que el apego era algo negativo. Entonces, él veía a su mamá media hora por día a la hora de tomar el té, porque Dios guarde fueran a crear un apego, ¿sí? Y él fue criado por su nana, que era su fuente de afecto. A sus 4 años, su niñera se va de la familia, deja de trabajar para ellos, y cuando él habla de ese relato, él dice que fue prácticamente como si se le hubiera muerto su mamá. Cuando empieza la edad escolar, a él lo mandan a un internado, ¿verdad? Como se hacía en esa época, y crece totalmente aislado. Y él, cuando hace el relato de estos momentos, habla de lo duro y doloroso que fue. Cuando él está estudiando, de hecho, se me fue el nombre de esta psicoanalista famosísima. Melanie Klein. Gracias. Melanie Klein fue la supervisora de Bowlby y ellos entraron en muchos roces porque trabajaban en el hospital y Bowlby decía, ok, no hay que separar a los niños de los papás, pero en esa época la creencia era que sí, bebé desarrolla un apego con mamá, pero en los primeros años de infancia lo tiene que ir soltando. Si bebé, o si en esos primeros años de infancia hay un apego muy fuerte con mamá, entonces es como un tipo de regresión o algo por el estilo. Entonces los niños en el hospital quedaban solitos, sin sus papás o sin mamá, que en esa época, ¿verdad? Más que ahora era la cuidadora principal. Claro. Bowlby empieza a plantear el hecho de, no, suave, los niños necesitan estar con sus figuras de apego. Viene después todo lo que pasa posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde tenemos un montón de chicos que quedan huérfanos, un montón de chicos que empiezan a dar una serie de problemas conductuales, emocionales, sociales, producto de haber quedado sin sus figuras de apego, y la Organización Mundial de la Salud le pide a Bowlby que haga una publicación respecto a todo esto, que fue como la base de lo que en los 60 ya él hace como el cuerpo teórico. Exacto. Su publicación más fuerte sobre el tema de apego. A eso se junta un proceso que él hace con Mary Ainsworth, otra psicóloga estadounidense, pero casada con alguien inglés, con un inglés que se va para Inglaterra, empieza a trabajar con Bowlby y hacen un experimento muy interesante donde a los niños los ponen en una habitación con mamá, es una habitación de juegos. Y prueban varias modalidades donde mamá está ahí, mamá sale, entra una figura extraña, sale la figura extraña, mamá vuelve a la situación. Entonces, revisan las respuestas de los chicos cuando están con mamá, cuando están con una persona extraña, cuando quedan solitos en el cuarto, cuando vuelve mamá, ¿verdad? Y a partir de ahí empiezan a hacer una serie de estudios que hasta el día de hoy es una prueba sumamente estandarizada y ¿verdad? Sumamente reconocida para entender los distintos tipos de apego. A mí me gusta, digamos, toda esta explicación como histórica que estás haciendo, porque obviamente, ¿verdad? Lo dije desde el inicio, como psicoanalista me remito a toda la parte de teoría de relaciones objetales. No me quiero poner muy teórica ni muy densa aquí porque no tiene, ¿verdad? Como mayor interés. Pero, digamos, en el psicoanálisis post-freudiano, cuando se desarrolla toda la teoría de relaciones objetales, donde Melanie Klein, ¿verdad?, sobresale dentro de muchos, ¿verdad? Empieza a plantear, bueno, no es solo como que el bebé está ahí recibiendo un montón de cosas de su mamá, sino que hay un intercambio, ¿verdad? Madre-bebé y bueno, y hasta la fecha, igual ahora en toda la parte que tiene que ver con salud mental perinatal, se habla de este cableado, como vos decías, ¿verdad? Que neurológicamente traemos y donde al nacer establecemos, pero con un par, digamos que si bien la relación no es simétrica, pero con la mamá o la principal figura de cuidado, ¿verdad? Una relación de intercambio. Y esta relación de intercambio, digamos, en este experimento, digamos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se mide ahí cuando entra esta otra figura? Cuando sale la mamá, cuando vuelve la mamá. ¿Qué es lo que estamos midiendo ahí? Ok, por ejemplo, niños con un apego más seguro, ahorita voy a explicar, sí, los tipos de apego, o tal vez entremos de una vez. Sí. Tenemos 4 tipos principales de apego, que son el apego seguro, el apego inseguro ansioso, el apego inseguro evitativo y el apego desorganizado. Hay distintas clasificaciones, uno más, uno menos, pero en esas 4 podemos englobar los tipos de apego. Entonces, un niño con apego seguro
es un niño que tiene un vínculo bien formado con mamá, se siente seguro y puede explorar su ambiente gracias a el apego con mamá, ¿verdad? De hecho, obviamente el apego va a depender de las etapas del desarrollo de los niños. O sea, el inicio es una dependencia absoluta y esta simbiosis mamá-bebé, pero después de eso, todos los que tenemos hijos hemos visto un niño o una niña que está por irse a jugar al play, pero lo que hace es volver a ver si mamá ahí está. Y se atreve a ir al play, pero siempre midiendo dónde está mamá o dónde está papá. O sea, los niños en general esta independencia la adquieren por saber que mi figura de apego sigue estando ahí. Entonces, en el momento en que el niño puede explorar el cuarto de juegos, pero sabe que ahí está mamá, hay una reacción ¿verdad? Hay una reacción, puede ser una reacción de llanto, de protesta cuando mamá se va. Los niños con apego seguro responden bien ante la persona extraña, pero no igual que con el vínculo principal. O sea, saben vincularse con otros, pero no responden igual que con su figura principal y sienten mucha calma en el momento que mamá vuelve y pueden fácilmente volver a sus actividades. Ok, pero entonces para ir como desmenuzándolo un toquecito más despacio. Una persona con un apego seguro o un niño con un apego seguro se va a sentir bien de ir a explorar siempre y cuando la figura de apego esté ahí, digamos, como eso que vos decís, cuando los bebés se ponen a explorar y te vuelven a ver si todavía estás ahí y siguen, pero no es que se van del todo, siempre están manteniendo un cierto contacto. Siempre mantienen cierto contacto y eso es una característica que en los niños, por lo general vamos a ver, el niño siempre va a querer saber por dónde andan sus papás, ¿verdad? Como algún nivel de permanencia. Incluso cuando no estás y volvés. ¿Y cuándo volvés? ¿Y a qué hora volvés? Para los niños esto es importante, esta permanencia. Que cuando somos adultos se traslada a la disponibilidad. Quiero saber que estás ahí para mí. Y eso es lo que todos queremos de nuestra pareja, ¿verdad? Ese es el traslado que hacemos. Ya no necesito que estés todo el tiempo al lado mío. Bueno, tal vez en un trastorno dependiente, pero, ¿verdad? En general, no necesito que estés al lado mío, pero necesito saber que estás disponible para mí. Ese paso que hacemos evolutivamente. Yo siempre les digo a las mamás, cuando me dicen, es que no quiere soltar la teta o necesita que yo esté ahí todo el tiempo, no le recibe el chupón a nadie más. Yo decía, pues claro, porque si te ve y sos su figura de apego, ¿verdad? Principal, pues es con quien se siente más confortable, más seguro, redundantemente, ¿verdad? Para decirlo así. Y uno de los consejos, digamos, primarios es como no se desaparezca, ¿verdad? Aunque el bebé esté pequeño y tal vez no sepa hablar, dígale, voy a salir, voy a ir al trabajo y vuelvo más tarde, te vas a quedar con esta persona, voy a ir a hacer un mandado y ya regreso. Aquí te dejé leche, estás protegido, ¿verdad? ¿Verdad? Que muchas veces creemos que los niños no entienden, ¿verdad? Entre comillas, pero siempre es muy importante hacerles saber que vamos a volver por esto que decías, ¿verdad? Totalmente. Como esa permanencia. Totalmente. Padres que generan vínculos seguros en general son padres que logran responder a tiempo de forma adecuada y a todas o prácticamente todas las necesidades de los niños. Por esto es que ahora decimos, no hay que dejarlos llorar indiscriminadamente. Eso no significa que bebé no puede chistar, ¿verdad? Que a veces se pasa al extremo de, ay, lloró 2 minutos. No, ahí no hay un problema de apego. El tema es no dejarlos 2 horas llorando o no dejarlos creyendo que yo no existo o que no estoy, ¿verdad? O que no me importan sus necesidades o su malestar. Entonces, los padres que logran crear un apego seguro son los padres que logran estar ahí para satisfacer las necesidades de sus hijos. Qué importante. Emocionales, físicas y sociales. Qué importante, porque, a ver, en la sociedad en la que vivimos muchas veces nos preocupamos mucho por satisfacer las necesidades de pronto económicas. Me voy a trabajar y está la plata para pagarle a la nana y está la plata para pagar la guardería o para comprar la comida o para pagar el techo, ¿verdad? Dependiendo de las circunstancias de cada quien, ¿verdad? Que pueden ser muy distintas, pero no necesariamente estamos ahí para dar un abrazo, para secar unas lágrimas, para decirle, ok, aquí estoy, te escucho, ¿verdad? Y no necesariamente porque no querramos, sino porque, de nuevo, hay que cumplir obligaciones y estamos muy metidos en ese rol de satisfacer desde lo económico, pero no desde lo emocional. De hecho, hay unos estudios interesantísimos, muy controversiales, pero muy interesantes que se hicieron paralelo casi a
las publicaciones de Bowlby. Harry Harlow trató de probar las cosas que Bowlby estaba haciendo. Entonces él lo que hizo, y controversiales porque sí, ¿verdad? A esta altura no se harían, pero bueno, en los 60s se permitían estas cosas. A unos monitos, sí, él tenía estos monitos que lo que hizo fue ponerlos en lugares con una mamá hecha de alambre que tenía comida y una mamá hecha de peluche que no tenía comida. ¿A quién escogían los monitos? ¿La necesidad básica de alimento, que era lo que creíamos que era más importante, o la necesidad afectiva y de calor? Ujú. Los monitos siempre escogían a la mamá de peluche. Las fotos son lindísimas, donde ves a los monitos aferrado a la mamá de peluche, torcidos tratando de tomarse el biberón de la mamá de alambre, ¿sí? Ujú. Divinos. Y entonces, como los monitos hacían esto, empezaron a ponerles como una barrera para que no pudieran pasarse de una a la otra. Los monitos seguían eligiendo a la mamá de peluche. Ahí es donde vamos probando con todos estos experimentos, pero vamos probando cada vez más que las necesidades afectivas son tan importantes como la necesidad de alimentación. Ujú. Es una necesidad emocional básica, no es secundaria, es básica. Ujú. Ujú. De hecho, la parte más controversial de los estudios de él es que a estos monitos algunos los mantuvo aislados por periodos de hasta 2 años. Y las consecuencias emocionales y de desorganización en la personalidad, bueno, personalidad del monito, pero sí, Ajá, sus realmente, conductas. o sea, exacto, las consecuencias eran muy fuertes. Y es lo que sucede con los seres humanos, no estamos hechos para estar desconectados. Bueno, y ese experimento no está tan feo como otro que hay previo y que tengo bloqueado el nombre de quien lo hizo, de los niños que están en un orfanato y que no les alzan y que se ponen una máscara. ¿Lo conoces? No. Tengo bloqueado el nombre y luego lo subo en el Ajá. Instagram, ¿verdad? Pero hay un médico que tiene unos niños en un orfanato donde las enfermeras y el médico se ponen máscaras con las que no interactúa, digamos, gestualmente con los niños, y se va viendo cómo los niños que no tienen interacción se van deteriorando Ay, Dios mío. físicamente Ay, no, y ese no lo llegan. conocía, lo voy a buscar, lo ponemos en las... Así es en los cercano detalles del a podcast. la guerra, a la Segunda Guerra, donde hay filmaciones incluso de este experimento, donde los niños entran en una condición de completo marasmo, no se mueven, ¿verdad? Físicamente se deterioran muchísimo aquellos que no tienen esta interacción. Hay también uno que se hizo, yo creo que el video lo pueden encontrar en YouTube y de nuevo en la descripción del podcast les vamos a buscar todos los links, donde son segundos, ya no es, ¿verdad? No maltratan. Hay mamás con bebés y vos ves a las mamás interactuando felices y al bebé interactuando de vuelta Así. con mamá y de repente mamá, ¿verdad? La entrenan para quedar en cero. Entonces, de un segundo al otro, y vos ves el bebé donde empieza a protestar, donde le empieza a llamar la atención. Estamos hablando de bebitos de 1 año. Sí, sí. Donde le llama la atención, donde tal. Son minutos, ¿verdad? No dejaron marcado al bebé por vida ni nada. Pero la respuesta de protesta y de necesidad de vínculo es impresionante. Ok. Este vínculo es una necesidad emocional básica de los seres humanos. Uno oye a la gente a veces donde dice, no, yo quiero no sentir nada de esto y yo quiero, ¿verdad?, desconectarme y no es nuestra naturaleza. O sea, pero entonces tal vez como volviendo al punto, Ajá. en este apego seguro, Ajá. digamos que sería como el más sano de todos, Sí, ¿ok? es el ideal. Ok. Partimos de la base de que necesitamos esta interacción, esta interconexión con nuestra figura de cuidado y que además nos dé certezas, que nos dé justamente seguridad de que ahí está para satisfacer nuestras necesidades. ¿Qué es lo que pasa en los otros tipos de apego entonces? Ok, en el apego inseguro ansioso tenemos por lo general padres muy ambivalentes que satisfacen las necesidades a veces y a veces no. Y tenemos niños con una gran necesidad, con mucha ansiedad y mucha angustia ante la separación. En este experimento que les hablaba de Mary Ainsworth, lo que tenemos entonces son niños que se desbordan mucho cuando mamá se va,
que a veces les cuesta mucho ser consolados después, que no logran muchas veces como volverse ¿verdad? A acomodar posterior a la entrada de mamá, que tal vez se aferran muchísimo también a la figura desconocida, porque lo que están es con mucha necesidad de afecto y por lo general quedan como muy dependientes una vez que mamá vuelve. Okay. Les cuesta volver a retomar con seguridad la exploración del espacio en el que están. Si lo trasladamos a la vida adulta, estamos hablando, ¿verdad?, de personas con mucha ansiedad por toda la parte vincular. Ok. Y esta sensación, digamos, como de susto, de desamparo, así que los pone a llorar y a sentirse mal cuando mamá se va y que luego les cuesta consolarse, vamos a ver, es porque los papás constantemente desaparecen, se van, o cómo es que se genera esto. Por lo general es por ambivalencia. Eso significa que a veces están, a veces no. Okay. Entonces nunca sé cuándo mis necesidades van a ser satisfechas. En el apego seguro yo tengo la seguridad de que yo voy a llorar, tal vez dure 3 minutos más en una o un poquito más en una que en otra. Pues el niño va adquiriendo la seguridad de que hay personas ahí para satisfacer sus necesidades. En el apego inseguro ansioso no. A veces satisfacen mis necesidades, a veces la persona no está ahí. A veces la persona no puede o no quiere o no tiene la capacidad de responder. Ok. Supongo que habrá mucha gente que dice, híjole, pero yo a veces no puedo, o a veces no estoy, o no siempre puedo ir a atenderlo porque tengo otro chiquito, o porque tengo que irme a trabajar y porque estoy ocupada con algo y no lo puedo atender. Ya generé el trauma de la vida y este niño va a crecer con un apego ansioso. No. Estamos hablando de un patrón de relación. Okay. Sí, estamos hablando de un patrón de relación donde hay figuras de apego que a veces se desconectan por sus propias carencias, por las vivencias que están teniendo. Una de las razones por las cuales apañamos con tanta fuerza la depresión posparto, ¿verdad? Para evitar este tipo de desconexiones en mamá y que no pueda atender las necesidades de bebé. Una mamá deprimida no puede. No es que no quiera, es que simplemente no puede conectar como necesitamos que conecte. Hace un gran esfuerzo y a veces lo logra. Muchas otras veces no puede. Es una de las razones, ¿verdad?, por las que queremos que mamá esté lo mejor posible. Porque estamos hablando de personas que son muy ambivalentes o personas con muy mal manejo de la ira, por ejemplo, que un día lastiman, otro día están presentes. Entonces, te amo, pero te lastimo. Todavía en generaciones de las nuestras para arriba, ese era un mensaje muy estándar, ¿verdad? Y muy escuchado. O sea, yo sí, te amo, sos mi chiquita, mi todo, ¿verdad? Pero te hago daño. Vení, te pego para que aprendas porque te quiero. Claro, y te pego para que aprendas y te digo cosas horribles porque estoy enojada y después nada más pretendo decir, bueno, ya, perdón. ¿Verdad? Como borrar la pizarra, como... Bueno, y si es que dicen perdón, ¿verdad? Bueno, sí, si no es que llegamos ahí, si no era crianza. Ajá, exacto, te pegué porque te amo. Este tipo de crianza que creo que, ¿verdad? Muchos podemos conocer, genera mucho un apego inseguro ansioso. ¿Por qué? Porque no sé cuándo estás. Ok, y no sé cuándo igual me van a dar una tunda o me van a decir te amo. Ok, entonces ese es uno de los primeros apegos, digámoslo así, patológicos o causantes. Se llama de apego patología. Inseguro. Ok. ¿Sí? Le llamamos apego inseguro. Yo preferiría que lo hablemos como un apego inseguro, inseguro ansioso o inseguro evitativo, porque no necesariamente tenés una patología si tenés un apego ansioso. Ahorita lo vamos a hablar más enfocado en la vida adulta, pero no es una patología que no puedes corregir o que te va a marcar de por vida. Okay. Ya vamos a ir ahí, pero preferiría no ponerle el título de patológico. Ok, y entonces antes de ir ahí, hablemos del apego inseguro evitativo. Ok, en el inseguro evitativo tenemos niños, volviendo al experimento, que no están bien vinculados con sus figuras de apego, ¿sí? Que no muestran mayor interés en jugar con ellos, en estar con ellos cuando están, que no tienen una relación distinta con la persona extraña que con la persona de apego, que no hay mayor reacción cuando mamá sale o cuando mamá entra. Por lo general hay como un aprendizaje de que conectar o apegarse mucho es dañino. Es algo que puede provocar
un sentimiento negativo. ¿Y de dónde viene ese aprendizaje? ¿Por qué si más bien estábamos diciendo en el apego seguro que apegarse te va a dar esta seguridad? Porque estos niños o estas personas aprenden que apegarse puede ser peligroso. Porque lo que les han enseñado a estos niños es que lo que tienen que ser es excesivamente independiente, que cualquier muestra de afecto más bien es negativa. Ay, qué pereza usted, qué necio. Ay, quite, ay, ya va a llorar, qué pereza que esté llorando. Bueno, esa yo la he tirado varias veces, pero, pero ¿verdad? No en qué cansado, sino en todo el tiempo estar descalificando las emociones, el quite, qué pereza, usted tan pega que es, no, vaya usted y hágalo solo, porque, ¿verdad? Es como repetidamente, y como les acabo de decir, mi amor, ya estoy cansada que llores, a ver, hablemos. Eso lo tiro constantemente, pero no es desde, no te quiero oír y tus emociones no me importan, sino es de, esto ya me cansó, ¿sí? Digo para bajar ahí las culpas de que todos a veces tiramos comentarios. Es el constantemente estar descalificando las necesidades de apego del niño y reforzando muchísimo esa independencia absoluta. Ahí escuchamos en los adultos, yo soy sumamente independiente y no necesito de nadie. Que muchas teorías, ¿verdad? De amor y muchos libros de autoayuda en temas de afecto, llevan hacia ahí, hacia creer que esa es la normalidad y que eso está bien, el ser sumamente independiente y no necesitar nunca a nadie, pero no es la naturaleza humana. Claro. Ahora, uno oye comentarios, por ejemplo, tal vez no como los que estabas diciendo, pero cuando un niño de pronto es muy apegado a su mamá, es que ese es un gran mamitas, ya suelte a su mamá, y de pronto no es tanto la mamá la que lo está rechazando, y sino que es alguien que está diciendo, ya no sea tan llorón, deje de andar debajo de las enaguas de su mamá. Lo digo sobre todo con estos patrones, digamos, de masculinidad o con las niñas, ¿verdad? Ya deje a su mamá tranquila, vaya por otro lado, etcétera. De pronto yo puedo, siendo niña, desarrollar dos estilos de apego diferentes con dos personas. Sí, ahí vas a un punto importantísimo. Sí, yo puedo tener modelos distintos de apego en mi historia. Y el tema es que la forma en que yo me apegué con mis figuras primarias, ¿verdad? Con mis figuras vinculares primarias, va a afectar la forma en que me voy relacionando a lo largo de la vida. ¿Por qué digo que no es patológico? Porque es algo que puede ser modificable. Sin embargo, estos patrones de apego que yo traigo, ¿sí? Yo los voy a ir reproduciendo también con las personas que me voy topando. Y esas personas van a ir fomentando o no esos patrones. Ok, pero tal vez antes de entrar ahí se nos está quedando un tipo de apego por fuera. Sí, el apego desorganizado. Ajá. Que normalmente no lo hablamos tanto porque es un porcentaje bajo de la población. Ahí estamos hablando por lo general de personas que tienen historia de trauma. Esto se suele crear en personas con antecedentes de abuso, con antecedentes de mucha violencia, con antecedentes de, sí, mucha violencia psicológica o mucha negligencia. Son personas cuyas necesidades no fueron atendidas del todo y no tienen capacidad de regularse. Y muestran por lo general un mix, digamos, o sea, a ver, uno tiene como un estilo de apego principal, puede tener características de los otros estilos de apego, pero el desorganizado tiende a fluctuar mucho entre un inseguro ansioso y un inseguro evitativo, de forma desorganizada, como su nombre lo dice, y es como muy caótico. Ahí sí hablamos en general de que es el estilo vincular de ciertas patologías y, como te digo, de personas con historias fuertes de trauma. Ahora, dijiste un concepto ahí que me parece que es importante aclarar, que es la regulación afectiva. ¿De qué estás hablando cuando decís que alguien no se puede regular? La capacidad de modular sus emociones dependiendo para que sean emociones proporcionales a las situaciones. Como tenemos como una perilla, sí, yo siempre digo, tenemos como una perilla interna que así como regulamos el volumen, bueno, antes cuando eran de perilla, ahora todo es digital, pero que, ¿verdad? Regula el volumen de las emociones. Entonces, normalmente yo puedo estar muy enojada y tal vez te haga una cara o diga algo un poco más golpeado, pero no necesariamente voy a tirar mesas y a tirar cosas. Una persona que no se regula pasa de 0 a 10, ¿verdad? En un segundo y es capaz de hacer estas cosas y después vuelve al 0 y después, sí, es como esa capacidad de modular las emociones para que sean
funcionales y proporcionales a la situación y al momento. Adaptativas, tal Sí, vez. O sea, exacto. como, ok. ¿Y esa regulación se aprende desde el apego? Claro, es una de las cosas principales que aprendemos desde el apego. ¿Por qué? Porque nosotros no traemos la regulación emocional ya hecha. ¿Cómo me regulo? Con el abrazo de mamá. Ujú. ¿Cómo me regulo? Cuando validan mis emociones. Cuando me enseñan a modular mis emociones. Ujú. Por ejemplo. Por ejemplo, a ver, puedo ver que estás enojado. ¿Qué te parece si te enseño a respirar para bajar ese enojo? Ujú. Ujú. O veo que estás triste. Vení, llorar lo que necesites, Exacto. validando, ¿Quieres digamos. hablar Ujú, de lo que estás sintiendo? ujú, Veo que hay algo ahí que te está molestando. Vení, ¿quieres hablar? ¿Necesitas algo de mí? ¿Quieres un abrazo? ujú. Ujú. Pero entonces este tipo de regulaciones yo las voy a aprender si tengo un apego seguro. Un apego seguro e incluso en un apego ansioso o un apego evitativo hay cierto nivel de regulación que puedo aprender. En el apego evitativo lo que pasa es que la expectativa es más que la persona se regule sola. Entonces, no necesariamente se desorganiza, o sea, puede aprender a regularse, pero por lo general es una persona que se va a regular muy solita, Ujú, que se va a aislar mucho en momentos de conflicto, que ujú, no va a hablar de lo que siente, que no va a hablar de lo que está viviendo, porque es una persona que aprendió que esa es la manera de regularse. Se encierra en su mundo, ¿sí? Y ahí es donde hace el esfuerzo de procesar las emociones. Vaya por allá, se calma y cuando se calmó viene a hablar Ujú. conmigo. Bueno, Cuando hablamos del apego en adultos ujú, y en parejas, muchas veces se explica el apego ansioso como un puercoespín, que cuando siente un peligro ante el vínculo, tira las espinas, ¿verdad? Levanta espinas y tira espinas, o sea, se pone como agresivo o protesta o se queja. Y la persona con el apego evitativo es una persona que construye un muro, que se mete en una cueva, el que no puede hablar, el que necesita su espacio, la persona que dice, no puedo con esto. ujú, Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque el aprendizaje fue más de voy a regularme solito, ujú, sí, voy a meterme aquí en mi caparazón para ver cómo hago con todo esto que estoy sintiendo, mientras que la persona ansiosa lo que aprendió es a aferrarse, a ujú. buscar. A pegarse como una ventosa. Claro. Ujú, para que no lo Ujú. suelten y cuidado Es me el pasa niño algo. que no deja que mamá vuelva a salir del cuarto. Ajá, Ujú. ok. O la persona que persigue cuando hay una discusión atrás del otro para terminar la discusión, porque si no lo hablamos ya es un caos. Ujú. Ok, y justamente tal vez ahí, si migramos, digamos, de los ejemplos que hemos puesto en Ajá. niños a las situaciones cotidianas que podemos vivir los adultos, ¿cómo vivimos esto del apego a los adultos? ¿A Ok. dónde toma relevancia o importancia, digamos? Porque ya no es nuestra mamá la que va a venir a atajarnos, ni es la que necesitamos todo el tiempo, si bien no cae mal un abrazo de mamá de tanto en tanto. Pero, ¿qué importancia tiene para los adultos? Claro, porque estos estilos de apego los seguimos teniendo como adultos. De nuevo, no es que yo, si tuve uno, de fijo lo voy a tener toda mi vida. Incluso cuando hablamos del desorganizado, que ahí sí muchas veces estamos hablando de ciertas patologías como en el trastorno límite de la personalidad, ¿verdad? Que Ujú, hablábamos en la temporada anterior. La persona puede aprender a modular ciertas cosas y a tener un apego un poquito más organizado. ok. Ujú. A ver, el apego va a depender mucho también de la otra persona con la que estoy. O Ujú, sea, yo en general voy a tener un estilo de apego principal, pero cuando estamos en el apego inseguro podemos mostrar características tanto de protesta, del estilo ansioso o más evitativas. Pero bueno, vamos uno por uno. En el apego seguro estamos hablando de personas que por lo general tienen comodidad con la intimidad. ok. Tienen comodidad con el vínculo, tienen claridad de que la confianza es algo que se construye y están dispuestos a irla construyendo poco a poco. Tienen claridad de cómo hacer ese balance, por ejemplo, de ir creando confianza, ir mostrando vulnerabilidad poco a poco. Son personas por lo general que tienen capacidad de expresar sus emociones, de escuchar emociones del otro, con la particularidad de la personalidad de cada uno, pero que en general tienen comodidad con las relaciones.
Estoy segura que muchos por ahí dirán, ¿de verdad existe gente así? Sí. La estadística dice que es alrededor entre el 65 y 75% de la población. Yo lo pongo en duda. O sea, son la mayoría. Ajá. Wow. Yo no soy una de esas. No, yo tampoco. Ok, pero entonces es esta como apertura, facilidad para recibir de otra persona, digamos, Ajá. como sus problemas y responder entonces un poco como me respondieron a mí misma cuando desarrollé el apego seguro. Ajá. Diciendo, ok, aquí estoy, contá Ajá. conmigo, démosle. Es la capacidad de ser disponible y de pedir esa disponibilidad del otro. Wow. Ve cómo pasamos de el necesito que estés al sigo necesitando que estés, pero distinto. En disponibilidad. Necesito saber que que soy importante para vos. Ok. Entonces, estas personas, que son de más de la mitad de la población, casi 2/3 partes, logran establecer relaciones interpersonales con personas a su vez que tengan un apego seguro, o puede ser con cualquiera. No necesariamente. O sea, puede ser con cualquiera. De hecho, lo mejor que le puede pasar a una persona insegura es encontrarse con alguien seguro. ¿Por qué? Porque el vínculo es moldeable. Yo puedo ir cambiando y puedo aprender a relacionarme distinto. Yo les decía, bueno, pasamos de estas dinámicas en infancia a irnos relacionando de ciertas maneras a lo largo de la vida. Esas relaciones también me van marcando y también van o incrementando, digamos, o fortaleciendo o no ciertas características. Ok. ¿Y qué pasa cuando se topan dos personas con un apego inseguro? Ok, dependiendo. Vamos a ver. El apego inseguro, ansioso, tenemos personas que tienen mucho miedo al abandono, mucho miedo, ¿verdad?, a perder a la persona que tienen. Tienden a ser personas que muy rápidamente a veces se involucran y se sienten como súper conectadas y están siempre buscando unas conexiones sumamente profundas y algo como súper, ¿verdad?, intenso y fuerte porque necesitan mucho sentir esa conexión y ese vínculo. Cuando estamos hablando de personas evitativas, la persona con apego ansioso, por lo general va a protestar mucho cuando sienta una amenaza al vínculo. Protestar significa gritar, pelear, pedir, creer, de ahí, no sé, los celos o los pleitos, o sí, ese tipo de cosas, porque de alguna manera se siente amenazado el vínculo. Y entonces lo que hace es una protesta. Puede ser más aparatosa, menos aparatosa, pero hay protesta. La persona con apego inseguro evitativo tiende a ser sumamente independiente, tienden a ser personas que realmente creen que no necesitan a nadie más, tienden a tener mucho miedo al compromiso, los eternos solteros, ¿verdad? Tienden a evitar siempre o a encontrar siempre razones por las cuales mejor no involucrarse. Son estas personas que salen con todo el mundo, pero nadie es suficiente, siempre algo malo tienen, siempre algo malo le encuentran. También buscan relación porque en el fondo anhelan una relación. Claro. ¿Verdad? O sea, esa es la fachada. En el fondo hay un anhelo de relación porque estamos neurológicamente cableados para estar conectados. Entonces, sí se relacionan. Pero muchas veces lo que suele suceder es que nos topamos con personas evitativas y personas ansiosas en la misma relación. Y entonces ahí tenemos un puercoespín tirando espinas y otra persona creando paredes o encerrándose en cuevas. Entonces se persiguen. Claro. Y esa es la base de la terapia focalizada en emociones creada por Sue Johnson, donde ella aplica toda la teoría de apego. Recién como en los 80 se empieza a hablar de la teoría de apego aplicada a adultos. Okay. O sea como que a los adultos nos dejaron por mucho tiempo ahí a la libre, ¿verdad? Todo esto eran los niños y no aplica nada más, es bastante reciente. Y luego viene Sue Johnson y crea la terapia focalizada en emociones, que es la terapia basada en evidencia con mejor resultado para parejas, donde justamente esa es la base, entender cómo son los ciclos que la pareja va creando, que tienden a ser ciclos. Ella los muestra siempre como el ciclo del infinito, ¿verdad? Porque tienden a ser ciclos que se repiten una y otra vez. En las terapias de pareja tradicionales, por lo general nos quedábamos muy en el problema. Trabajábamos mucho solución de problemas o veíamos mucho el problema. Acá vemos lo que está detrás del problema y al final de cuentas encontramos siempre el mismo ciclo. Sea que el problema fue por plata, por los hijos, sí,
pero tendemos a encontrar el mismo ciclo en las peleas, en las discusiones, en los momentos de desconexión de la pareja. Con ciclo, perdona, te referís a que casi siempre es la misma persona que llega con el berrinche, con el pleito y el otro responde o se esconde No necesariamente que sea la misma persona, pero son ciclos donde lo que vos haces va a repercutir en cómo yo me siento, en lo que yo pienso de mí misma, de vos. Eso va a hacer que yo actúe de cierta manera. Eso va a alimentar tus esquemas de, ¿verdad? Tus temas de apego. Eso va a generar en vos una serie de emociones, de pensamientos, lo cual va a hacer que actúes de cierta manera. Entonces, por ejemplo, hay un comentario que yo interpreto como que no quieres salir conmigo. Una persona ansiosa interpreta un comentario como no quiere salir conmigo. Empieza a pensar, esta persona no quiere estar conmigo, pero ¿qué le pasa? Pero hay alguien más, pero ¿qué está pasando? Tira el comentario de, ¿qué es? ¿Que vos me estás siendo infiel o estás saliendo con alguien? ¿O es que no quieres estar conmigo? Ya te aburriste entonces, de mí. Ya te aburriste de mí. La otra persona entonces dice, ay, madre, qué pereza, otra vez esto, nunca soy suficiente, se siente inadecuado, se siente insuficiente, siente rechazo, ¿verdad? Es una protesta muy fuerte. Lo que hace es aislarse, si tiene un apego evitativo. Y entonces, ay, qué pereza, yo no quiero hablar de esto con vos, chao, me voy. Claro, yo tenía razón, me estaba dejando, me estaba rechazando y entonces voy, lo llamo 27 veces y entonces el otro apaga el teléfono porque qué pereza, ¿sí? Y ahí estamos en ciclos donde los dos quieren conexión, pero desde su historia de apego, de repente ninguno de los dos está pudiendo transmitir lo que realmente están sintiendo. Entonces, en la terapia focalizada en emociones justamente trabajamos desde el apego para que las dos partes puedan entender qué es lo que está detrás de esas conductas que disparan a la otra persona. Ok, pero entonces, a ver, lo que se busca en una terapia como estas es que la persona revise su propia historia de apego y lo modifique un poco, o lo entienda primero, obviamente, pero luego trate de modificar como su estilo de respuesta para no exacerbar los temores del otro estilo de apego. ¿Sí Si lo estamos trabajando a nivel individual, yo voy a trabajar con el estilo de apego de esa persona y voy a trabajar muchísimo en que la persona incremente la conciencia de sí mismo y de sus propias conductas y de lo que se mueve. Si lo estamos trabajando en pareja, yo voy a trabajar con los dos para que los dos entiendan lo que se está moviendo en el otro, porque lo que busco es conectarlos. En el momento que yo entiendo que vos lo que me estás diciendo es quiero que estés conmigo, quiero ser importante para vos, y que yo entiendo que la otra persona dice yo quiero estar con vos, quiero quedarte bien, pero a veces no sé cómo hacerlo. Suena totalmente distinto. Claro. Escuchar eso que escuchar, no, qué pereza, no, que sí, que no me querés, que no querés, qué pereza vos, que ya, chao. Es totalmente distinto. Entonces, lo que queremos en terapia de pareja es llevarlos a los dos, por supuesto, entendiendo los estilos de apego, pero llevarlos a entender qué es lo que hay en la raíz de esos ciclos para que puedan conectar. O sea, con parejas, en el trabajo con parejas lo que queremos es buscar la conexión. Y la conexión la buscamos llevándolos a, muchas veces, como a la frase de apego o a la emoción más vulnerable. Eso que da tanto susto, que es lo que más vulnerable me deja, el miedo a que me dejes, el miedo a que me rechaces, el miedo a no ser suficiente, el miedo a quedarme solo. Eso es lo que queremos que las parejas a donde puedan llegar. Con dos personas que puedan estar receptivas para recibirlo, por supuesto, porque ahí hay conexión. Siempre que hay vulnerabilidad hay conexión. Pero ahora que decís esto, que se necesita de que la persona sea receptiva, que quiera participar de este proceso de entender al otro, conectarse, me imagino, no sé, si habrá alguno por ahí que diga, bueno, pero yo puedo vivir sin apego. Ya, o sea, como que quitemos eso, no me hable de mi apego, yo quiero vivir sin apego. ¿Eso es posible? Yo creo que eso lo escuchamos en consulta muchas veces, ¿verdad? O es el típico comentario después de una ruptura, pero no. Existen ermitaños que se van a vivir allá donde no hay nadie,
pero en general no hay registros de personas ermitañas y sin contacto social saludables emocionalmente. Ni el abuelito de Heidi. No. Que solo los más viejos igual entenderán la referencia, el resto pueden buscarla. Pero el abuelito de Heidi termina desarrollando un vínculo afectivo muy importante con su nieta. Ajá. Y con los chiquitos que juegan ahí cerca de su casa. Ahora, hablabas aquí del apego en la relación de pareja, pero uno desarrolla muchos apegos todo el tiempo con todo el mundo. O sea, no es solo como que el de la mamá, el de la pareja. Claro. ¿A dónde más nos apegamos? A cualquier persona. Ok. A las amistades, a la familia, o sea, con cualquier persona podemos desarrollar un apego significativo, ¿verdad? Cualquier persona que esté suficiente tiempo ahí y se convierta en una fuente relevante de seguridad y de de poder sentir que está ahí para nosotros, es una fuente de apego. Entonces, yo podría modelar mi estilo de apego si fue un apego inseguro, sea ansioso o evitativo. Podría aprender las bases, digamos, de un estilo de apego más seguro a partir de una relación de pronto de amistad, que ¿verdad? Como que me brinde esta seguridad, claro, esta disponibilidad que hablabas. De pronto yo puedo ahí desarrollar un apego seguro. No es que estoy incapacitada permanentemente para desarrollar un apego seguro, ni que necesito obligatoriamente un proceso de terapia para desarrollarlo. No, para nada. O sea, de repente véanlo así, una persona con un apego ansioso, ¿sí? Lo que en el fondo necesito saber que estás ahí para mí. Eso es lo que necesita. Si esa persona hace un berrinche de yo ya no te intereso, yo ya no, y el otro en lugar de, no sale alguien con un apego súper evitativo que sale corriendo, sino que más bien es alguien como, hey, yo acá estoy, no me estás aburriendo, todo bien. No sé por qué estás interpretando esto, ven y hablemos. Inmediatamente esa ansiedad baja. Y si esto se repite en el tiempo, la persona aprende a conectar diferente. La misma relación con tu terapeuta se vuelve una relación segura. Claro, claro, lo que queremos o sea, de hecho el vínculo está súper demostrado que más allá del enfoque terapéutico, o sea, yo soy promotora de las terapias basadas en evidencia, y ahí vos y yo tenemos nuestras cosas con el tema, pero más allá, por algo nos vivimos refiriendo pacientes, o sea, más allá del enfoque terapéutico que la persona practique, lo más importante es el vínculo terapéutico. Obviamente con claridad y seriedad en todo lo demás que se está haciendo, no, ¿verdad? Teniendo claro de qué estamos hablando cuando hablamos de vínculo terapéutico, que es una relación de respeto, una relación donde se marcan ciertas distancias, donde hay ciertos límites y sobre todo donde hay esta certeza de aquí estoy si me necesitas, pero eso no es una cosa irrestricta, exacto. Ajá, además el límite que tiene, ¿verdad? La relación terapéutica es muy distinta a una relación de amistad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no es una relación donde yo nada más llego y lloramos juntas y que a veces a uno se le salen las lágrimas, pero aún así no es me tiro al piso a llorar con vos y a decir que este ma es un idiota o que esta chica es una mala por lo que te hizo. No, es una relación donde yo vengo, traigo todo suelto, donde me ayudan a reencuadrar todo esto sin juicio y sin nada negativo de vuelta, pero con ciertos límites también, donde ciertos límites tampoco se van a pasar. Entonces, cualquier apego más desorganizado o excesivamente ansioso queda encuadrado en sí, yo acá estoy en cierto horario, estoy con cierta disponibilidad, pero cuando estoy. Entonces puedo aprender que una persona puede estar disponible para mí aunque no siempre esté. Claro. Por ejemplo. Claro. Ok. Ahora, el vínculo terapéutico de verdad es gran parte del proceso terapéutico. Sí, yo siempre les insisto a los pacientes, ¿verdad? Como vos decís, indistintamente de la orientación teórica donde te vayas, si es algo hecho con seriedad, exacto, ¿verdad? Ya solo el hecho que alguien a mí me diga, es que a mí mi psicóloga me cae mal o no confío, y no existe ni siquiera la posibilidad de ir y hablar con la psicóloga o el psicólogo y decirle, vean, no me gustó lo que usted me dijo la vez pasada, o yo siento que usted le contó a mi mamá lo que estamos hablando aquí y rompió, digamos, la confidencialidad del acto terapéutico.
Ya si eso sucede y no se puede trabajar terapéuticamente, esa relación terapéutica no va para ningún lado. De Aunque hecho, tengas el mejor terapeuta del Exacto. universo, no va a funcionar. De terapéutico deja de tener, Exacto. ¿verdad? Entonces, digamos, en ese mismo sentido, las relaciones humanas, ¿verdad? Con los amigos, con compañeros de trabajo, con familia y tal, van a permitir ir modelando, digamos, estilos de apego. Pero ahí te quería hacer una pregunta. ¿Vínculo y apego es lo mismo? No. En el apego hay cariño, hay una conexión desde el cariño, ¿sí? Ujú. En el vínculo hay una relación entre dos personas. Yo puedo tener un vínculo con un jefe sin necesariamente tener un apego. No necesito quererlo y por más que me caiga bien, pero no necesito quererlo o tener una relación de confianza y de seguridad y afecto para poder tener un vínculo. Ujú. Entonces, sí tenemos muchos vínculos en la vida, no todos tienen un componente de apego. Ok. Ahora, esto que decías me sirve para decir lo siguiente, ¿verdad? A veces a uno los pacientes le dicen que si uno los quiere, ¿verdad? Doctora, fijo, yo a usted no le importo, cuando sobre Ajá. todo llegan en crisis, pero este amor O terapéutico cuando uno pone límites. también, este amor terapéutico existe, o sea, uno también se apega, también psicoanalíticamente hablando, ¿verdad? La transferencia y la contratransferencia se juegan para los dos lados. Y hay un libro bellísimo de un psicoanalista francés que habla del amor al revés, de justamente cómo uno como terapeuta le tiene amor a sus pacientes, ¿verdad? No porque simplemente estoy pensando, ay, qué linda, ojalá que le vaya bien en la vida, que sí, obviamente, pero también en la interacción cotidiana este cariño se empieza a dar y como vos decís, es pieza fundamental para hablar de apego, ¿verdad? Que hay vínculos donde sí, el intercambio es muy transaccional, ¿verdad? O sea, como que usted es mi jefe, tome la orden, no, sí y ya, ¿verdad? Donde no se involucra nada más. Y esa parte es importante, o sea, en la relación terapéutica siempre tiene que haber ciertos límites y no funciona si los límites se traspasan, ¿sí? Por el hecho de que no es una relación ordinaria, pero sí, claro que hay efecto. Ahora, estos, digamos, como apegos de los que venimos hablando con el terapeuta, con la pareja, con las Los figuras, amigos, los cuidadores primarios y demás, vos has dicho mucho que se puede modificar. Y probablemente hay mucha gente que está oyendo esto y está reconociendo, híjole, ¿verdad? Yo tengo un apego súper evitativo, con razón, ¿verdad? Mi pareja reacciona de la forma en que reacciona, o yo, ¿qué le estaría haciendo a mis hijos? ¿Qué les estaría enseñando yo con este apego ansioso, ¿verdad? ¿Qué puede empezar a hacer uno, digamos, en la casa hoy, así como receta de cocina, tal vez, ¿verdad? Inicios para sanar sus estilos de apego. ¿Qué puede empezar a hacer? Bueno, a ver, voy a recomendarles un libro que para mí es como la base para entender apego. En español se llama Maneras de Amar, en inglés se llama Attached, de Rachel Heller y Amir Levine. Lo vamos a dejar aquí en la descripción del podcast. Para mí ese es el mejor libro para entender tu estilo de apego, el estilo de apego de tus posibles parejas. Creo que es perfecto para cuando las personas están solteras o buscando pareja, para que puedan reconocer las banderitas rojas ya de las cosas que los detonan. Tiene cuestionarios para poder hacer voz y poder entender mejor tu estilo de apego. Importantísimo entender también que el apego depende también de la relación, ¿sí? O sea, el apego del otro dispara en nosotros una serie de cosas. Entonces, si yo en este momento estoy súper desbordada y estoy en pareja, tengo que cuestionarme yo, pero tengo que cuestionar también mi relación de pareja. El apego también puede mejorar o empeorar dependiendo de la dinámica de pareja. Eso no significa terminen ya con su pareja y chao. Pero de repente hay cosas que hay que revisar. La otra, de reconocer las cosas que tenemos es el primer paso para empezarlas a cambiar, ¿verdad? Y tratar de identificar cuáles son las emociones vulnerables, qué me está detonando, qué es lo que me está pasando. Si soy una persona sumamente sensible, que me cuesta muchísimo aceptar cualquier tipo de crítica, que siempre pienso que me van a dejar, que siempre pienso que no estoy siendo suficiente, que tengo un autoconcepto negativo de mí misma, que me apego excesivamente en las relaciones, que me cuesta mucho estar solo, bueno, tal vez hay un apego inseguro, ansioso. Si soy una persona que siempre le encuentra algo malo a sus parejas, que siempre encuentra la manera de volver a estar solo, que solo se regula estando solo, ojo, eso no es ser más
introvertido y recargar pilas, ¿verdad? Por tu lado, sino el que solo me puedo regular cuando estoy solo, el que cada vez que siento que algo me lastima, salgo corriendo y me encierro en mi caparazón. Soy una persona que más bien se enorgullece de ser excesivamente independiente, que le cuesta muchísimo la intimidad, que no se siente nada cómodo con la vulnerabilidad. Bueno, tal vez tenga un apego inseguro evitativo. Y desde este reconocimiento, pues empezar a ver qué hay de fondo. Empezar a tratar de trabajarlo. Si estás en pareja, hay un libro precioso también de Sue Johnson que se llama Hold Me Tight o Abrázame Fuerte. Ese es el libro, fue el primer libro de Sue Johnson para público, ¿verdad? Tiene varias conversaciones con ejercicios para hacer en pareja y explica también todo esto de los ciclos y todo este tema del apego. Son formas de ir empezando a trabajarlo. Buscar información y ojalá buscar terapia. Claro, sin duda. Para terminar, preguntas rápidas. ¿Se puede criar a los niños con demasiado apego y eso ser malo? No. ¿Cuándo reconocemos que estamos demasiado apegados? A ver, demasiado apego no hay. Ok. El problema es confundir apego con sobreprotección o con incapacidad de dejarlos ser independientes. La sobreprotección incapacita al otro. En la sobreprotección yo al otro le estoy enseñando que no es capaz. Entonces, eso no es apego. Es tratar de quitarle de encima todo lo que le pueda afectar y evitarle que viva las cosas que tiene que vivir de acuerdo a su etapa evolutiva. Pero si hablamos de apego como abrazos, besos, mimos, chineos, no, no hay exceso. Dicen que la crianza con apego es una moda. ¿Existe crianza sin apego? En situaciones de trauma. Ok, que genera el apego desorganizado. Que puede generar apego desorganizado o apego inseguro, dependiendo de, ¿verdad?, de las características de la persona. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de padres totalmente desinteresados, negligentes, abusivos, pues sí, no va a haber apego. Pero estamos hablando de patología. Te dijiste ahora que en las parejas depende de la pareja el tipo, digamos, como de apego mío que va a sobresalir de pronto por lo que me detona esta pareja. Entonces, yo puedo tener distintos patrones vinculares dependiendo de la pareja con la que esté y así tener distintas, digamos, historias en las distintas relaciones de pareja que yo haga. Sí, siempre con una línea más o menos, o sea, con una línea conductora, sí, que una, pero sí, yo puedo mostrarme muy ansiosa ante una persona que es sumamente evitativa. O sea, en el apego inseguro podemos tener un poco características de los dos y eso pasa mucho. Por lo general tenemos uno más fuerte, pero de repente si yo soy ansiosa y tengo una pareja que es sumamente evitativa, que está pero no está, que juega mucho estos juegos que se hacen, ¿verdad?, en las relaciones y estas cosas, puede que yo me desborde muchísimo en ansiedad y desde ese patrón ansioso pues empiezo a actuar de forma muy ansiosa. Si tengo más bien una persona sumamente ansiosa al lado, puede ser que yo me sienta un poco agobiada y que me muestre más bien más evitativa, por ejemplo. Entonces sí, dependiendo del tipo de relación, puede ser que yo saque más un lado o más otro. Ok. Y estas personas hacia las que desarrollamos apego, ¿qué pasa cuando ya no están? ¿Qué pasa con ese apego? ¿A dónde lo ponemos? Cuando alguien muere, cuando una relación se termina. Ahí viene el duelo. Por eso es que hablamos siempre de duelo cuando terminamos una relación, cuando terminamos una amistad también, por ejemplo. Las amistades también a veces se terminan y duele un montón y hacemos un duelo. Cuando alguien fallece, o sea, si hubo amor, va a haber dolor cuando no esté y va a haber un duelo que es el proceso para aceptar esta nueva realidad. Ok. Bueno, no sé si se te queda algo más por decir, pero a mí me parece como súper interesante. Creo que hemos hecho un buen resumen hoy de esto. No, yo podría seguir preguntando, ¿verdad? Porque me parece interesantísimo y estoy segura que a muchas personas se les van a disparar un montón de preguntas y como siempre, así abrimos puertas para nuevos temas, para profundizar en más cosas y demás. Pero yo encantada de este tema tan psicológico, como dije al inicio, que nos trajiste. Así que, Lucy, muchas gracias. No, gracias a vos, y gracias a todos los que nos sintonizaron hoy. Y recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y en YouTube. Y nos vemos en la próxima. Chao.